Y las empresas crecen, como dice el título de este diplomado, ¿no? Desarrollando el activo más valioso, el recurso humano. La gente no puede trabajar en las empresas. Trabajo viene del latín tripalium, 3 palos, los obreros y los esclavos. La gente debe laborar, como dice Bell, ¿no? Este hindú de Oxford, que habla de la felicidad en el trabajo. Una persona feliz rinde hasta 30 y tanto por ciento más en su trabajo. Porque es parte de eso, porque aquí viven mis hijos, mi familia, está mi desarrollo, está indexado a mi futuro. A eso se refiere con compartir la visión. ¿Qué pasa si la empresa no funciona? No es que yo me vaya, es mi empresa. Eso es, laborar. Eso es compartir la visión. La pregunta sería, ¿la gente comparte la visión de su empresa? Por lo tanto, el concepto que llega, y el punto es liderazgo con inteligencia emocional. Se ha hablado mucho de líderes, cantidades y libros y todo lo que quieras. Pero, ¿qué es un líder? Decía Mahatma Gandhi, no permitas que nadie se vaya a ti más feliz que cuando llegó contigo. Maravilloso. ¿Cuántas sonrisas has sacado? ¿Cuántas cartas tus empleados te han mandado? O las esposas de tus empleados, los hijos de tus empleados. Una cosa es ser duro y otra cosa es ser severo. Son cosas completamente distintas. Duro pero no rudo. Completamente distintas. Liderazgo con inteligencia emocional. Vamos a hablar un poco de lo que somos. Dice Nietzsche, ¿no? Dice este filósofo Nietzsche, que nos vanagloriamos que en los últimos 2000 años conocemos casi de todo lo que está afuera y casi nada de lo que tenemos adentro. Qué gracioso. Vamos por dentro. Ricardo, ¿algo que nos quieras comentar o decir? Ya cállate, que ya vete. No es la fuerza que debemos de tener nosotros para permear en nuestra gente lo que buscamos. Pues me hace muy valioso lo que dice Baltasar, el cómo hacer que la gente, que nuestra gente llegue feliz a laborar. Bien. Muy simple, ¿no? Aquí, esta gran persona y las que estamos aquí presentes. Gracias. Y podemos estar en muchísimos cursos, pero si no nos conocemos a nosotros mismos, o sea, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, pues, o sea, te podrás tratar con los grandes máster y eso, pero si no hay esa integración hacia cada ser humano, hacia ti mismo, no hay crecimiento, no hay trascender. Trascender, eso vamos a llegar. Eso es el tema, ¿eh? Volvamos a tomar a Nietzsche. Conocemos nosotros mismos. Ese es el punto. Después vamos a hablar de inteligencia emocional, autoconciencia y autocrítica. ¿Qué tan consciente soy de mis debilidades y mis fortalezas? ¿Qué tanto me solapo? O sea, no porque yo sea el dueño, o el director general, o el director comercial, todo está bien hecho, ¿eh? Una vez le preguntaron, felicitaron a Miguel Ángel Buonarroti por la piedad, y él dijo, yo solamente le quité el mármol que sobraba. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros le quitamos todos los días el mármol que nos sobra? O de repente tenemos implícita en la tarjeta de presentación la palabra dueño, ¿no? O director. Y eso te mata la autocrítica. Perfecto. Exactamente. Gracias por el aporte. Bien. Esta parte de la autoconciencia y la autocrítica genera desarrollo en todos los líderes, pero líderes actuales, líderes transformacionales, líderes 3.0, líderes transgeneracionales.
¿Cuántas de las ideas ha dicho, señores, me equivoqué? Lo siento. Creo que tú eres mejor que yo, reconozco que eres mejor que yo en esto. Te lo encargo a ti. ¿Qué pasa con el ego? Contra más grande la coraza, más débil el que está dentro. ¿Cuántos de nosotros como dueños, como directores, como líderes reconocen en nosotros? Sí, pero eso es el ser humano. Creo que toda la gente tiene una virtud increíble, ¿no? Entonces, cuando desarrollas o virtud o esa habilidad, y cuando conjugas en tu equipo las habilidades de cada persona, es cuando haces ese ¿cómo se llama? Se puede nombrar milagro, o ese andar en el trabajo, o hasta en la misma familia, ¿no? Con tus hijos, con tu esposa, o con tus amigos, ¿no? Pero cuando no vemos eso de que dices tú, de que tenemos muy grande el ego, y no aceptamos que tú no eres tan brillante en esa forma que puede tener el compañero, pero cuando lo ves de diferente forma, oye, yo tengo esta habilidad para esto, y si juntamos esta habilidad que tú tienes y la juntamos con el otro compañero y la juntamos con el otro, es cuando se realizan las cosas. Así lo siento. Ahí está la magia, Baltasar. Eso se llama el segundo pilar del management, la mente estratégica. Somos un proceso compensatorio. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Sin embargo, todos nosotros tenemos el gran conocimiento. En lo que yo soy bueno, más lo que tú eres bueno, más lo que tú eres bueno, más lo que todos son buenos, tenemos lo mejor de lo mejor. Esa es la magia de las empresas. Por eso lo más importante es desarrollar el recurso humano. Y el líder tiene que abrir, tiene que facilitar a través de la inteligencia emocional. ¿Cómo controlan las emociones los líderes? ¿Qué emociones controlamos? Hay un concepto de realidad comunicacional. Si yo le digo a mi compañero que es un torpe o no sabe hacer las cosas, quizás pase. Pero si me lo dice mi jefe, quizás me impacte para toda la vida. Por el poder de la cercanía, el impacto es mayor. ¿Qué tanto controlamos lo que estamos diciendo? ¿Qué tanto nos fijamos en el impacto que estamos causando? He escuchado a algunas personas decir, es que así soy yo, así mi rey, así eres tú. Pero si las empresas más importantes se caen, ¿por qué la tuya no? No existe ningún seguro que diga que las empresas van a vivir toda la vida. El Chase Manhattan Bank, una década completa de quiebra. Y ni peso tenía el capital del Chase Manhattan Bank. Entonces, ¿en qué estamos? Pues es la inteligencia emocional. O sea, y creemos que porque así soy yo, y porque yo mando. Entonces estamos golpeando la realidad de los seres humanos. Gente tímida, gente no creativa, gente no impulsada, gente que no aporta, gente que no va a decir. Y después, ¿qué queremos? Nos quejamos, uy, esta gente no aporta. No sé que no aporte. Para que crezcan las plantas hay que sembrarlas y regarlas. Porque inclusive la hierba de la pradera la riega la garúa.